Ya escuchamos este reporte y te quisiera preguntar en ese sentido, México no ha logrado salir de su crisis de inseguridad. ¿A qué se debe? ¿Qué elementos son los que nos impiden lograr realmente una ciudad, un país mucho más seguro? Mira, hay que entender la principal causa de inseguridad en México, ¿no? No éramos un país tan violento antes del 2008. Todo esto se incrementó radicalmente desde el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Esa sería la pregunta, ¿no? Además de que entró el presidente Calderón, entra en el 2006, a finales del 2006, y en el 2008 viene el Plan Mérida. Esto es lo que ha incrementado esta violencia tan extrema que estamos, y corrupción de alto impacto que estamos viviendo en México. El Plan Mérida es un plan de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, con la boba idea de que si atrapas a uno o dos capos de alto renombre en México y los extraditas, pues ya se resolvió el problema para ellos y para nosotros. Lo que se ha logrado es atomizar, fragmentar a todos los carteles de la droga. Ahora tenemos tantos que no sabemos cuántos son. Se pelean en la plaza, van colapsando la autoridad. Y cuando se colapsa una ciudad o un estado, como ya nos ha sucedido en muchos, actualmente te puedo mencionar Baja California, Veracruz, digo, hay varios, ¿no? Zacatecas. Pero entonces sí, ya la autoridad incluso ya no nada más los protege en su venta de drogas, sino que entra a ejecuciones, a secuestrar, a extorsionar. Es decir, la autoridad se colapsa totalmente. Autoridad cómplice, entonces. Sí, porque con plata o plomo la autoridad local no puede contra estas mafias tan ricas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha creado el Plan Mérida. Ya había indicios, ¿no? Porque México ha seguido bobamente la política prohibicionista de drogas de Estados Unidos. Pero cuando entra el Plan Mérida, que es una guerra así abierta contra algunos capos, contra las cabezas de los, se fragmenta, ¿no? Esto es muy perverso porque Estados Unidos sabe que no funciona. Ellos no aplican un Plan Mérida en Estados Unidos. Ellos administran. Pero sí en México, sí. Pero sí en México y en Colombia. Entonces México y Colombia son los dos países con los mayores índices delictivos en Latinoamérica. Y que son proveedores de los consumidores de Estados Unidos. En parte sí, y en parte también hay que ver que tenemos ya un mercado local narcomenudeo que es muy violento. El mercado de exportación, vamos a pensar un escenario, vamos a pensar que México regula sus drogas para bajar esta violencia extrema. Los Estados Unidos quizá no lo hagan, lo están haciendo en la marihuana, ¿no? Pero en lo otro no, trae una grave crisis de varias drogas, heroína, opioides, metanfetamina. Ellos no van a regular, ¿verdad? Ellos que siguen insistiendo en esto. Bueno, se va a mantener ese mercado, es de exportación desde México hacia Estados Unidos, que no nada más es exclusivo de México, les llega de otros lados y hay mucha producción nacional. Se mantendría eso, regresaríamos a los niveles de violencia entonces de los 90. Que era un mercado de exportación netamente, pero no a toda esta violencia generalizada en el país. Esta es la causa y esta es la solución. Si entendemos la causa de fondo, no te va a resolver todo, ¿no? Pero te va a resolver un 70-80% de la violencia. Bien, Santiago, ¿qué convierte al 2017 en el año con mayor inseguridad en la historia del país? ¿Qué pasó este año que no ha ocurrido en años anteriores para que se desatara de esta manera? Yo creo que nada extraordinario, simple y sencillamente se ha continuado la estrategia que inició Calderón. La administración de Peña Nieto siguió haciendo más de lo mismo, maquilló un poco las cosas, pero es exactamente igual, mandar el ejército. Ves tú fotos muy dramáticas donde el ejército mexicano está cortando la flor de amapola en sembradíos en Guerrero, de una pobre campesina del estado de Guerrero o de Morelos o de Durango, qué sé yo. ¿Y en cifras? En cifras, 24,000 homicidios vamos a cerrar este año, contra 22,000 que tuvimos en el peor año de Calderón. Y antes de eso, en el 2007, fíjate qué interesante, ¿cuántos homicidios teníamos? 10,000. Vamos a tener 24,000. Sí, entonces subió radicalmente. Sí. Ejecuciones de crimen organizado. ¿Cuánto teníamos antes del Plan Mérida? Alrededor de 2,000 por año. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas vamos a cerrar este año? 18,000. Entonces, sí. Es una barbaridad. 7 de cada 10 homicidios en México es crimen organizado. Tú le quitas esas ejecuciones, le quitas ese poder a las mafias, ese poder económico, y lo demás lo combates como debe combatirse, con policía. Sí, tienen que desmantelar a los cárteles que han sido varias de las no lo vas a poder lograr, claro, pero no lo vas a poder lograr si primero no les quitas los recursos económicos. Sí, por supuesto. Exacto. Sí, Esa es la nivel para que no tengan la capacidad de producir, después distribuir y es una estrategia de mercado financiero. ¿En qué estados hemos visto que se han disparado
mayormente estos focos rojos? Pues mira, en todo el país es un globo, es una pregunta, obviamente hay unos peores que otros, ¿no? Pero ¿Cuáles son los peores? es un globo que se ha inflado. Los peores, Baja California Sur es el que nos aparece en primer lugar, luego tienes la otra Baja California, tienes Sinaloa, tienes la zona de la heroína, Guerrero, Morelos, algo del Estado de México, Quintana Roo se ha complicado, tienes todo el litoral del Golfo, que no nada más es tráfico de drogas, sino también de personas, ¿no? Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, con conexión a Guatemala, Zacatecas en el centro del país. ¿Qué otro se me está olvidando por ahí? Tendría que abrir la computadora y yo creo que por ahí anda. Con eso es más que suficiente. Más que suficiente, o sea, Estamos pero mira, hablando de varios. Se han complicado algunas zonas que no estaban. Por ejemplo, Querétaro se ha complicado mucho. Guanajuato es el tercer estado con más ejecuciones. La misma Ciudad de México, ¿no? Antes hablamos de Ciudad de México como un lugar seguro y hace poco tiempo, de pronto, también se detonó el crimen. ¿A qué se debe en Ciudad de México? Pues es a lo mismo, crimen organizado que se compite. Cuando hay una sola organización de crimen organizado que maneja el mercado de drogas, generalmente es un ambiente más tranquilo. O cuando están bien repartidos los territorios. La Ciudad de México es una ciudad muy grande, a lo mejor se reparten bien. Cuando no hay, cuando hay competencia entre carteles, hay que pelear el territorio. Se viene mucha violencia. Y cosas como en Tláhuac que a lo mejor pues o le sobró plomo o le faltó plata para callar a la autoridad, ¿no? Porque así se trabaja, todo crimen organizado trabaja de la mano de la autoridad. Ese es el riesgo de mantener una estrategia de drogas actual, porque te va colapsando la autoridad. Finalmente, Santiago, preguntarte, ¿qué crímenes de los que ustedes nombran en su estudio son los que tienen mayor impacto? Me decías que no solo homicidios dolosos, sino robo, etcétera, pero ¿cuáles tienen mayor impacto? Mira, los de alto impacto que tenemos, los de alto impacto, los que están relacionados a crimen organizado, son obviamente homicidio y nosotros metemos un subíndice ahí, subíndice que es ejecuciones de crimen organizado. Y luego tendrías secuestros, extorsiones y robo de vehículo, sobre todo robo de vehículo con violencia. Pero esos son los de crimen organizado. Tienen suficiente dinero para trabajar en equipo, el ser humano trabaja mejor en equipo, por eso es organizado, y se coluden a la autoridad, trabajan en equipo con la autoridad, con plata o con plomo, ¿no? Pero trabajan en equipo con la autoridad. Finalmente, no creo que se me vaya esta pregunta porque es importante, ante este panorama, este tan difícil panorama, ¿cuáles son las peticiones y las exigencias de la sociedad civil y de organizaciones como la que encabezas para que se logre contrarrestar este aumento, Qué buena disparo pregunta tan grande la tuya. de inseguridad? Lo que más me preocupa no son las cifras, sino el silencio que tenemos en México. ¿Quién está hablando? ¿Quién trae esto en la agenda nacional? ¿Quién está discutiendo esto? Nadie. Ni los políticos, ni los partidos políticos, ni los precandidatos, ni las ONGs, salvo México Unido contra la Delincuencia y nosotros, que somos muy visibles en este tema de regular las drogas. Los empresarios los vemos muy callados en este tema. Tendría que haber una presión de los empresarios de México a favor de la paz, de terminar esta guerra. Y a los ciudadanos los vemos confundidos, ¿no? Creen que regulación es promover drogas, creen que con la democracia equivale a buen gobierno. Entonces, si ahora con las elecciones se van a resolver las cosas, pues no. Bueno, y también que lo hemos normalizado, ¿no? Todas las cuestiones de violencia ya son parte del día a día y eso es muy peligroso. Ese es uno, pero el otro es, ¿de quiénes son los muertos? ¿Quiénes son? Pues de la sociedad. No, ¿de qué parte de la sociedad? De la gente de menores recursos. Así es de los pobres. Entonces, como no toca a las clases medias y a los ricos, y pues, ¿en cuál guerra, no? ¿En qué guerra? ¿De cuál guerra estamos hablando? Llevamos 10 años en guerra, ¿no? Y la gente no se da cuenta que estamos en guerra. Pero ve a hablar a la Sierra de Guerrero sobre esto, o a las colonias pobres de Culiacán, o a cualquier colonia, barrio de pocos recursos en cualquier ciudad de México, y ellos sí saben que estamos en guerra. Los muertos ya no son noticia, ¿no? Así es. Crudamente dicho. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Estaremos al pendiente del próximo reporte y esperemos, ahí está aunque sea muy ingenuo, que las cifras no sigan en aumento, por favor. ¿En qué página semáforo.mx tenemos, cada mes reportamos el semáforo nacional y los semáforos de todos los estados con detalle a nivel municipal. Sí, con colores. La Ciudad de México, todos los estados. Es muy interesante. Bien, gracias nuevamente, Santiago Roel, por estar con nosotros. Que tengas muy buena noche. Gracias. Y bien, momento de una